Bueno, pues buenas tardes a todos y gracias por venir. Voy a hablar de la antimateria, la materia oscura y la energía oscura, que para mí constituyen el lado exótico del universo. Bien, voy a hablar un poquito de estas tres, digamos, sustancias, así entre comillas, y después, a partir del punto 5, ya solamente me centraré en la antimateria. Entonces, veremos cuáles son sus fuentes, o sea, cómo se produce. También repasaremos un poco los descubrimientos de las antipartículas principales. También revisaremos un poco los experimentos que se han hecho en el CERN con átomos de antimateria. Luego trataremos un poco el problema de la simetría materia-antimateria, que es uno de los problemas más acuciantes que hay en la física de partículas y en la cosmología. Y ese problema además nos lleva a la cuestión de la que no sabemos la respuesta, de si existen en el universo antigalaxias, antiestrellas. Y finalmente veremos las aplicaciones médicas y tecnológicas de la antimateria. Bueno, pues si tuviéramos que decir unas palabras claves sobre la antimateria, la materia oscura y la energía oscura, pues diríamos lo siguiente. La antimateria es el reverso de la materia ordinaria, o sea, la materia pues, que vemos a nuestro alrededor, ¿no? Y de la que estamos compuestos nosotros también. Y se aniquila con esta. Contribuye menos del 0,00001% a la materia total del universo y a su densidad de energía. Aquí materia total se refiere a todo lo que produce atracción gravitatoria. Por tanto, la antimateria también es un tipo de materia. La materia oscura, esto es una propuesta para explicar campos gravitatorios de origen invisible. Es decir, se notan los campos gravitatorios, pero no se ve quién produce esos campos. O sea, son invisibles en la fuente y abundan además muchísimo en el universo, están por todas partes, sobre todo en las galaxias. Bueno, pues la materia oscura contribuye nada menos que el 85% a la masa total del universo, a la materia total del universo. Y el 27% a su densidad de energía. Ocurre que toda la materia, absolutamente toda, también contribuye a la energía. Y no a la inversa, no, pero toda la materia tiene un contenido de energía. Bien, ¿y ahora la energía oscura? Pues la energía oscura es la causa desconocida de la expansión acelerada del universo, que habrán oído hablar todos ustedes seguramente. Esta energía no tiene parte de materia, o sea, contribuye cero a la materia total, pero domina totalmente la densidad de energía del universo. Tiene una contribución del 68,5% a la densidad de energía del universo. Bueno, lo que acabo de decir es solo que con un poquito más detalle. Entonces la materia del universo tiene el 85% de materia oscura y el otro 15% se distribuye de esta manera. El 5% es únicamente lo que de verdad observamos en forma de luz o de radiación electromagnética, es decir, las estrellas, las galaxias, eso solo es el 5% y el otro 10% son son nubes de polvo y gas. Se pueden observar, pero en el infrarrojo, pero no se observan en el visible. Ahora, la energía del universo. Y aquí la antimateria, pues como hemos dicho, como contribuye 0,000, pues ni se ve. O sea, aquí que ni se ve, habría que verlo con un microscopio electrónico. O sea, no, es completamente despreciable su contribución. La energía del universo, por lo que hemos dicho, el 68, que de hecho es un poquito más, 68,5%, es la energía oscura. El 27% es la contribución de la materia oscura y el 5% únicamente es la contribución de lo que nosotros conocemos, de la materia ordinaria que conocemos, incluidos los fotones también, incluida la luz y todo esto. Bueno, entonces ahora vamos a ver con más detalle qué es la antimateria. Después haremos lo mismo con la materia oscura y después con la energía oscura. Unos detalles más. ¿Por qué decimos que la antimateria es el reverso de la materia? Pues para contestar esta pregunta hay que descender al mundo de las partículas elementales. Y desde ahí decimos que la antimateria es el reverso de la materia porque las partículas y sus antipartículas tienen propiedades opuestas. También existen propiedades que no admiten valores opuestos.
Y en ese caso son idénticas esas propiedades entre partículas y antipartículas. Pues bien, las partículas y antipartículas tienen la misma masa, el mismo spin, que es una especie de rotación interna, pero es un número cuántico y por tanto para todo lo cuántico no tenemos intuición, pero se parece bastante a una rotación interna. Tiene la misma vida media, porque las partículas, la inmensa mayoría se integran y además muy rápido, o sea, tiene un tiempo de vida. Partícula y antipartícula tienen la misma vida, el mismo tiempo de vida. Pero partícula y antipartícula tienen valores opuestos de la carga eléctrica, la carga fuerte, la carga débil, la carga leptónica, la carga bariónica y más, y la helicidad, momento magnético y tal. Ejemplos de partículas elementales pues son los electrones, los muones, porque los muones son idénticos a los electrones pero con 200 veces más masa, pero por lo demás tienen las mismas propiedades que los electrones. Los neutrinos, todos ustedes habrán oído hablar de los fantasmales neutrinos, ¿no? Los quarks, que son los que forman los núcleos atómicos, porque los quarks forman protones y neutrones. Los fotones, que son partículas de luz, o sea, todo esto son partículas elementales. Y una cosa que hay que tener en cuenta es que todas las partículas tienen antipartículas, pero algunas, curiosamente, son antipartículas de sí mismas. Como el fotón, una partícula de luz, o sea que es el cuanto de la energía electromagnética, es su propia antipartícula. Y el bosón de Higgs también, es famosísimo, y alguna más. Bueno. La aniquilación partícula-antipartícula es el proceso más energético que existe en el universo. Sí, aquí está el ejemplo, bastante famoso, de que un gramo de antimateria, al entrar en contacto con un gramo de materia, produciría una deflagración más de 2 veces la correspondiente a la bomba atómica que asoló Hiroshima en 1945. ¿Y en qué consiste la aniquilación? Entonces, partícula-antipartícula. Claro, la aniquilación materia-antimateria significa que cada partícula se aniquila con su antipartícula, obviamente, ¿no? Bueno, ¿y en qué consiste entonces la aniquilación partícula-antipartícula? Bueno, pues en que éstas desaparecen, claro, pero dan lugar a la creación de otras partículas. Si el encuentro entre la partícula y su antipartícula se produce a bajas energías, que quiere decir a bajas velocidades, o sea, que chocan pero flojito, digamos, entonces la aniquilación produce solo fotones, o sea, solamente cuantos de luz, digamos, solo energía electromagnética. Pero si estas partículas y antipartículas colisionan a altas energías, a altas velocidades, entonces su aniquilación da lugar a la producción de otras partículas, además de los fotones. Y esto se debe a la fórmula de conversión entre masa y energía de Einstein, o sea, E, energía igual a mc cuadrado, a masa por la velocidad de la luz al cuadrado, la velocidad de la luz en el vacío. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Pues significa que la energía de la colisión se puede, por esta fórmula, parte de la energía de la colisión se puede convertir en materia, en masa. Por tanto, puede crear partículas que tienen masa. Cuando no hay suficiente energía para crear partículas con masa, siempre, sin embargo, se crean fotones. Es que los fotones no tienen masa. Entonces, pues no hace falta realmente ninguna energía para crearlos. ¿Por qué se aniquilan partícula-antipartícula? Lo que hay detrás es porque precisamente son el reverso la una de la otra. Y al unirse es como si se tienen que formar todo cero. Y lo único que tiene todo ceros es el fotón. No tienen ni carga eléctrica, ni carga débil, ni carga... O sea, no tiene nada de nada. Y por eso es por lo que ocurre que se forman fotones. Esta es una fotografía de un experimento que se realizó en el CERN en el 84, la máquina LEAR. En ese año se realizaron muchos experimentos, estaban analizando los antiprotones, estaban intentando ver todo lo que podían, ¿no? Con los antiprotones. Este es el antiprotón, P barra. La barra encima significa anti, encima de una partícula. Entonces, entra un antiprotón a gran velocidad dentro de una cámara donde hay gas neón. Entonces chocan. Y como tiene gran velocidad, pues claro, se crean partículas. Aquí vemos un pión más. Más significa carga eléctrica, positiva. Aquí el pión enseguida se desintegra y producto de la desintegración aparece un muón positivo que significa un antimuón
y otras cosas, por eso hay un vértice, porque hay otras cosas que no se pueden ver. El antimuón empieza a dar vueltas, también se desintegra, ¿eh? Y aparecen otras cosas, por eso hay ese pico, otras cosas que no se pueden ver. Y al desintegrarse aparece un antielectrón, es un electrón con carga positiva, y eso es un antielectrón. El antielectrón es la única antipartícula que tiene nombre propio, se llama positrón. En las demás antipartículas se llaman igual que su partícula, pero poniendo anti delante, ¿no? El prefijo anti. Pues bien, o sea que en esta fotografía vemos tres antipartículas, el antiprotón, un antimuón y un antielectrón, ¿eh? ¿Por qué dan vuelta las partículas? Bueno, pues porque han puesto un campo magnético para que den vuelta las partículas que tienen carga eléctrica, ¿eh? Y además, dependiendo de si la carga eléctrica es positiva o negativa, dan vueltas en un sentido o en el contrario. Y claro, esto se hace para poder identificar las partículas. El líquido que hay dentro, el gas en este caso, está, bueno, sobreenfriado y demás para que además estas partículas dejen trazas visibles. Es como lo que pasa con los aviones en la atmósfera, a veces cuando dejan estelas, pues se hace igual. Ahora, ¿qué pasa? Pues que claro, lo único que se puede ver, lo único que deja trazas son las partículas que tienen carga eléctrica. Pero bueno, ya al menos tenemos esto, ¿no? Tenemos esa información. Cuando vemos estos picos, naturalmente sabemos que han salido por ahí también partículas que no tienen carga eléctrica y por eso no se pueden ver. Por ejemplo, neutrinos y fotones. Bueno, entonces vamos a ver ahora un poquito sobre la materia oscura, que como decíamos es el origen invisible de atracción gravitatoria, de campos gravitatorios. Bueno, resulta que en el universo parece existir mucha más materia que la que se observa. La que se observa, pues eso, galaxias, nubes de gas y polvo, estrellas. Y parece existir mucha más a juzgar por los campos gravitatorios que se detectan, ¿eh? A este tipo de materia, como es totalmente invisible y transparente, es decir, no es oscura, es que está mal puesto el nombre de oscura, eso es un fallo, porque no absorbe, entonces no se ve una mancha negra, no, es que es totalmente transparente. Es como el cristal de una ventana ordinaria que esté muy limpio. O sea, no se ve nada. Es totalmente transparente la materia oscura. Totalmente transparente e invisible. Bueno, pues se le llamó así, desgraciadamente se la llamó materia oscura, y contribuye, como dijimos, el 85% a lo total de la materia del universo. Bueno, la materia oscura se ha propuesto más de una vez. En realidad se ha propuesto dos veces. Una vez fue Zwicky, no recuerdo si era suizo o austriaco, pero vamos, por esa zona. Un científico en 1933 propuso la existencia de materia que no podíamos ver para explicar las altas velocidades de las galaxias dentro de los cúmulos galácticos. Resulta que este hombre se dio cuenta de que las galaxias se mueven muy deprisa. Y entonces dijo, bueno, pero entonces si se mueven tan deprisa, los cúmulos galácticos se tenían que haber deshecho, porque tenían que haberse escapado, ¿vale? Van tan deprisa. Y entonces, claro, se le ocurrió, y dice, entonces es que hay mucha más gravitación de la que inferimos por las observaciones. Es que hay mucha más gravitación y eso hace que la galaxia no se escape y estén ahí dentro. Bien, no le hizo caso a nadie, a Zwicky, pero más de 40 años después, en 1965, Vera, Rubin y Ford se tomaron en serio esta propuesta y volvieron a proponerlo a ellos, la propuesta de materia oscura. ¿Por qué? Pues porque ellos veían unas altas velocidades también, pero la rotación de las estrellas en las galaxias espirales. Las galaxias espirales tienen brazos y se dio cuenta que iban muy deprisa. Estas estrellas van muy deprisa. Bueno, pues el mismo problema de antes. Pues si van tan deprisa, ¿por qué no se van fuera? ¿Por qué no se salen de la galaxia, no? Por la fuerza centrífuga, digamos, ¿no? Como, pues es que lo que ocurre es que hay mucha más materia que es invisible. Pero hay mucha más y por eso la gravedad de esa materia las mantiene en su sitio. O sea, la misma lógica que antes. Y luego además se dieron cuenta también de que hay lentes gravitatorias fantasmas. ¿Esto qué significa? Desde la relatividad general, que es la teoría de Einstein de la gravitación, sabemos que la luz, o sea, los fotones, también se sienten atraídos por la gravedad. Entonces, si hay un cuerpo que tiene mucha gravedad, muy, muy intensa, pues entonces se puede detectar que la luz se curva. Eso por efecto, porque siente la atracción de la gravedad.
Entonces lo que resulta es que se empezaron a dar cuenta que había estos fenómenos que distorsionaban la luz, que es efecto de lente gravitatoria, distorsiona la luz porque hay algo que la está curvando, pero no se ve qué es lo que la está curvando. Y como no se ve, pues lo mismo, pues son lentes gravitatorias, pero fantasmas, invisibles. Ah, pues tiene que ser la materia oscura, lo mismo, es que lo que la está curvando la luz es materia oscura, y por eso, claro, no se ve qué es. Bueno, esto es un buen ejemplo de una galaxia, como decíamos, espiral. Son los brazos. De hecho, esta es una recreación de nuestra propia galaxia, pero usando datos astronómicos, o sea que está muy bien hecha la recreación. Nuestra galaxia es así, es espiral, el Sol está por aquí, nuestro sistema solar, y el centro de nuestra galaxia es un poquito barrada, es un poquito en forma de barra, no es esférico, como se pensaba mucho antes. Y como decía, pues estos son el problema de que van muy deprisa las estrellas en su rotación, van muy deprisa y se tendrán que salir. Bueno, pues esta es una simulación de la distribución de materia oscura en el universo. Es simplemente un fragmento del universo, una simulación. Cuidado, aquí le han puesto colores, claro, para que se vea, le han puesto colores. Y donde está amarillo, el amarillo es donde más materia oscura hay, es donde se concentra más la materia oscura. Y es donde se concentran precisamente las galaxias. Claro, las galaxias se van donde notan la gravitación y entonces están ahí. Es curioso cómo se parece esto, ¿no?, también a las redes neuronales, ¿sí? Sí. Es bastante alucinante, sí. A la mente de Dios o algo así. Bueno, se consideran muchos candidatos que pudieran contribuir a la materia oscura, porque en física de partículas, pues, hay muchas predicciones de posibles partículas que a lo mejor existen, pero que no se han descubierto, pero bueno, que son candidatos que a lo mejor existen. Por ejemplo, estas partículas hipotéticas, por ejemplo, los neutralinos, que tienen que ver con la supersimetría, que muchos de ustedes habrán oído hablar de supersimetría, pues eso, serían partículas que existirían si existiera la supersimetría, que no se sabe. Los axiones, que tienen que ver con la interacción fuerte, y otras muchas. Ahora bien, también podría ser que a la materia oscura contribuyen cuerpos astronómicos con radiación muy débil, porque claro, si planetas que estén muy lejos, pues no los vemos y creemos que no emiten nada, claro, porque son totalmente invisibles. O sea que es posible que parte de la materia oscura en realidad sean planetas y cuerpos normales, digamos, ¿no?, y que conocemos, pero claro, que no detectamos su radiación. Planeta, enanas marrones, agujeros negros pequeños o agujeros negros primordiales, que eso está muy de moda hoy en día. Considerar que incluso toda o casi toda la materia oscura podrían ser agujeros negros primordiales, eso lo están estudiando. Primordiales significa que se crearon antes de las estrellas, por tanto esos agujeros negros no vienen del colapso de estrellas. Cuando hemos estudiado siempre los agujeros negros, pues decimos, bueno, es la fase final de la muerte de una estrella cuando tiene mucha masa, ¿no?, que al final de su vida se convierte en un agujero negro. Pues los primordiales no, los primordiales ya se formaron antes de que existieran las estrellas. Bueno, por otro lado también los físicos de partículas intentan detectar partículas de materia oscura a partir de sus posibles hipotéticas interacciones con partículas conocidas, ¿no?, ordinarias, o sus propias aniquilaciones entre ellas, porque también tendrán materia y antimateria, o sea, quiere decir, también tendrán partícula-antipartícula. Y también se ha intentado producir esas partículas en el acelerador LHC del CERN, que, como saben, es el acelerador más potente que ha existido aquí en la Tierra. Ahora está parado. ¿Cómo se ha intentado producir? Pues lo mismo que se ha intentado producir el bosón de Higgs y lo consiguieron. Lo mismo, pues a base de colisiones, ¿no?, brutales. Pues se ha intentado también, pero de momento no aparece. Ahora, por otro lado, es que hay propuestas de que a lo mejor no existe la materia oscura en el sentido de que sean partículas. A lo mejor no lo son. A lo mejor lo que ocurre, hay varios grupos, hay bastantes grupos que tienen estas propuestas, de que lo que ocurre es que la relatividad general, o sea, la teoría de la gravitación mejor que tenemos, que la de Einstein, que a lo mejor es que no es una buena teoría de la gravitación a grandes distancias. Y entonces los cálculos son incorrectos, y como los cálculos son incorrectos, pues entonces no es que haya materia oscura, es que los cálculos están mal, y ya está. Entonces esas teorías a lo mejor que proponen, que se llaman teorías de gravitación alternativas, pues no necesitan materia oscura en principio, o algunas a lo mejor un poco, pero no tanto, ¿no?, de la que
Ahí. Bueno, ahora la energía oscura. Como dijimos, es la responsable, también desconocida de la expansión acelerada del universo. Bueno, resulta que hace 20 años, 21 ya, en 1998 se descubrió que el universo se expande de manera acelerada. Y además desde hace 5.000 años está pasando eso. ¿Millones? 5.000 millones está pasando. Sí, el universo tiene 13.820 millones de años. 13.800, o sea, esto lleva pasando hace 5.000 millones. Eso es lo que se descubrió. Vamos a ver, que se expande el universo sí lo sabíamos, porque desde que se conoció la teoría del Big Bang y fue aceptada, pues ya está, el universo empezó siendo muy pequeñito y con una explosión. Entonces se sabe o se esperaba que todavía se está expandiendo. Pero se creía, todo el mundo se creía, todos los científicos, de que esa expansión se estaba frenando. Y entonces en 1998, a partir de observaciones en supernovas, en galaxias lejanas, a partir de esas observaciones se dieron cuenta de que no, de que se está expandiendo, se está acelerando la expansión. Perdón. Es decir, no solo se sigue expandiendo el universo, es que cada vez más deprisa, cada vez más rápida la expansión, una cosa absolutamente inesperada. Entonces, a la causa desconocida de esa aceleración se le llamó así, se le bautizó energía oscura. Como hemos dicho, domina totalmente la energía del universo, el 68, en realidad, 0,5%. Y una cosa, al principio lo que os he comentado de que el descubrimiento fue a raíz de la observación de supernovas, pero es que después hay otros dos caminos totalmente diferentes que también han demostrado que existe la expansión acelerada del universo. O sea, en este momento no hay ninguna duda. Los otros dos caminos, otros dos métodos son el análisis de la radiación cósmica de microondas de fondo y lo que se llama, a ver, en inglés se llama baryonic oscillation, vamos a ver cómo se dice en español, oscilaciones bariónicas. ¿Cómo se llama? Oscilaciones acústicas de bariones. Eso. Se llaman oscilaciones acústicas de bariones. O sea que por 3 métodos sabemos que el universo se expande de manera acelerada. O sea, no hay duda ninguna ya. La explicación más aceptada sobre la naturaleza de la energía oscura es que se trata de la constante cosmológica, que se llama así lambda, mayúscula, que es un término que aparece en las ecuaciones de Einstein, de la relatividad general, y corresponde a la energía del vacío. ¿Qué quiere decir esa energía del vacío? Bueno, el vacío significa en este contexto que no hay partículas, no hay átomos. No hay ninguna partícula, ningún átomo. Eso se llama en física el vacío, ¿no? Bueno, pues resulta que en el vacío hay esa energía, lambda, la energía, la constante cosmológica. Y bueno, pues se puede ver de varias maneras, pero lo cierto es que depende del signo que tenga, si es positiva o negativa, produciría expansión o produciría contracción del universo. Y bueno, como nuestro universo se expande, pues ese tiene que ser positiva. Otra forma de verlos, que prefieren algunos cosmólogos, y eso es decir que bueno, la constante cosmológica lo que hace es que se crea espacio. Se va creando espacio, y por eso parece que todo se aleja, pero en realidad es que es el espacio que se va viendo nuevo espacio todo el rato, ¿no? A ver, vamos ahora a centrarnos en la antimateria, como dije, en todo lo que queda de la presentación vamos a centrarnos en la antimateria. Bueno, existen 3 fuentes de antimateria accesibles para nosotros. Las cascadas de rayos cósmicos, en donde abundan partículas, tanto partículas como antipartículas, las colisiones entre partículas en los aceleradores de partículas y en los reactores nucleares, donde lo mismo, abundan tanto partículas como antipartículas, más o menos 50% unas de otras, o sea, partículas y 50% antipartículas. O sea, no es que haya unas poquitas antipartículas, no, más o menos mitad y mitad. Y luego también tenemos como fuente de antimateria algunas sustancias radiactivas, naturales y artificiales, como los isótopos del sodio 22 y el potasio 40. El potasio 40 suelta antielectrones, positrones, ¿no? Y razón por la cual un plátano normal, mediano, emite 15 antielectrones cada 24 horas. Decimos, bueno, pero nosotros también tenemos potasio 40 en los huesos, ¿no? Entonces, ¿nosotros también estamos emitiendo antimateria? No, porque resulta que como se emite, claro, los huesos sí emiten la antimateria, pero enseguida el antielectrón enseguida se aniquila con algún electrón también de los huesos, o al ladito de los huesos.
Total, y salen fotones, eso sí, o sea, sí irradiamos fotones, neutrinos, irradiamos muchas cosas, debido al potasio 40, somos bastante radiactivos, nuestros huesos, pero no radiamos antielectrones por eso, porque ya se aniquilan dentro de los propios huesos, pero el plátano sí. ¿Por qué? ¿Por qué emite antimateria el plátano? Pues porque tiene el potasio 40 en la piel, y como lo tiene en la piel, pues sale fuera. Bueno, luego hay muchas otras fuentes de antimateria, pero que ya no son accesibles a nosotros, ¿no? Lo más importante quizás son los hornos nucleares de las estrellas. O sea, las estrellas, en la fase en que están vamos a ver, están en la llamada combustión del hidrógeno dando helio, que es donde está nuestro Sol ahora. Bueno, pues lo que ocurre es que cuando en ese proceso, que tiene varias fases, en que se unen los protones y al final aparece una partícula alfa, que es un núcleo de helio, pues se emiten también antielectrones. Total, que en el centro de las estrellas, como el Sol, pues montones se emiten de antimateria, pero enseguida se aniquila, de nuevo, como pasa lo de los huesos que les decía, enseguida se aniquilan esos antielectrones con los electrones del plasma que hay en el centro del Sol, que es donde ocurren esas reacciones. Entonces, como enseguida se aniquilan, pues lo que emiten son fotones. Al final, lo que sale de ahí son fotones, O sea, el Sol no sale antimateria del Sol hacia afuera, se aniquila dentro. Tanto es así que se estima que un 10% de la luz visible del Sol proviene de la aniquilación materia-antimateria en su interior, o sea, electrón-positrón. O sea, y luego, claro, todos los procesos astrofísicos, muchísimos procesos astrofísicos también emiten muchísima antimateria. Suele ser en forma de antielectrones, pero también se emiten antiprotones, por ejemplo, también. O sea, no es únicamente antielectrones. A ver, un momento. Bueno, entonces ahora vamos a ver cascadas de rayos cósmicos con más detalle y también aceleradores con más detalle. Bueno, este es un esquema de cómo se forma una cascada de rayos cósmicos. Bueno, pues viene una partícula del exterior, del espacio exterior, con mucha energía, porque si no tiene mucha energía no pasa nada. Entonces tiene mucha energía y choca con un núcleo de la atmósfera. Y entonces se crean nuevas partículas, aquí piones, un pion cero, un pion tal, y estas enseguida se desintegran y forman, dando lugar a otras partículas. Aquí, por ejemplo, un muón, un neutrino, un antineutrino, tal. El muón también se desintegra aquí y da lugar a un positrón. Este es un electrón, este es E-. Bueno, y por aquí lo mismo. Aquí este pión da lugar a fotones, este fotón da lugar a un par electrón-positrón, más fotones, bueno. Total, que al final, ¿qué pasa? Pues al final pasa que esto son miles de partículas en las que se forman las cascadas, o sea, son miles. Al final, pues en la superficie de la Tierra pues nos llegan bastantes partículas. Y bueno, los electrones, positrones y los fotones se quedan ahí, pero otras traspasan. Los muones que tengan bastante energía se meten dentro, se pueden meter hasta kilómetros de tierra, los muones, los muy energéticos, si no, no. Los neutrinos, eso atraviesan la Tierra entera. Esos son los famosísimos porque es que ni la ven, la Tierra entera. O sea que estos son neutrinos atmosféricos porque se crean en las cascadas. No confundirlos con los neutrinos solares que vienen del Sol. Bueno, pues aquí es una representación artística muy bonita de cómo se vería la formación de cascadas desde el espacio exterior. Por supuesto que esto blanco, estas trayectorias están inventadas en el sentido de que no se verían, serían invisibles, pero es para que lo veamos. ¿Cómo serían? Esta también es una foto muy bonita, pues una cascada, ¿verdad? En las montañas, aquí están globos, aquí también hay creo que había un avión por aquí. Aquí está el Concorde o algo. Bueno, aquí se van formando cascadas. Esta es otra, muy famosa además esta representación, la cascada sobre el observatorio Pierre Auger, que es un observatorio de rayos cósmicos.
el más importante que hay en tierra, porque luego también hay en el espacio. Este está en Argentina. La composición de los rayos cósmicos primarios es eso, es la partícula que entra, ¿no?, en la atmósfera. Bueno, pues el 98% son protones y partículas alfa. Partículas alfa son una configuración muy estable de 2 protones y 2 neutrones. De hecho, son los núcleos del helio, del helio 4. Y el 2% restante son electrones, núcleos atómicos, que pueden ser pues, incluso de hierro, de cobre. Y hay una pequeña cantidad también de antimateria, que son antielectrones y antiprotones. O sea, también existen por el espacio y entran como rayos primarios. Bueno, un dato muy curioso e inesperado es que los rayos cósmicos, el primario, claro, hablamos, pueden alcanzar energías mucho mayores que las que se obtienen en los aceleradores de partículas. Llegan hasta 10 a la 20 electronvoltio, que es una medida de la energía en física de partículas. Mientras que la mayor energía que se logra alcanzar en el LHC del CERN, el acelerador más potente que ha existido, es varios órdenes de magnitud menores. Bueno, veremos cuando le hagan todas las mejoras dentro de 2 años, a ver qué pasa. Bueno, ahora en la actualidad se encuentran en el espacio exterior, se encuentran principalmente 2 detectores de rayos cósmicos, es decir, van viendo lo que hay por el espacio, otras partículas que hay por ahí, ¿no? Claro, esas partículas cuando nos caen encima es cuando le llamamos rayos cósmicos, mientras que están por el espacio, pues eso, son partículas por el espacio. Y entonces, estos detectores se llaman Pamela, que está en el satélite ruso Resur-DK1 desde 2006, y el AMS-02, que está instalado en la Estación Espacial Internacional desde 2011. Bueno, pues estos detectores se dedican a capturar, o sea, se van tragando, ¿verdad?, a capturar y analizar los rayos cósmicos primarios, es decir, las partículas que se encuentran, vamos. Y buscan con especial interés, eso es lo interesante, buscan con especial interés núcleos atómicos de antimateria, que sean mayores que el antiprotón, porque ya el antiprotón ya sabemos que sí, que está ahí. Y no han encontrado ninguno, pero estaría interesantísimo, estaría muy interesante encontrar alguno mayor que el antiprotón, por ejemplo, como una partícula antialfa, que sería la antipartícula de la partícula alfa. O sea, sería 2 antiprotones con 2 antineutrones. Sería el núcleo de antihelio. Bueno, aquí está Pamela, este es el satélite, y esto es un dibujo, no es una foto. Pamela es el detector que parece un cubilete de jugar a los dados. Eso es Pamela. Bueno, pues resulta que en 2011 hizo un descubrimiento bastante importante. Descubrió un subcinturón de antiprotones. Un subcinturón de antiprotones en el cinturón interior de Van Allen. Los cinturones de Van Allen rodean la Tierra y están producidos por el campo magnético terrestre que captura partículas con carga eléctrica, las captura. Y esas partículas pues van a grandes velocidades entre el polo norte y el sur magnético, además van haciendo como tirabuzones. Y principalmente son 2 cinturones, el exterior, que está constituido por electrones, y el interior, que son protones. Bueno, pues bien, Pamela descubrió que en el interior había un pequeño subcinturón que era antiprotones, o sea, que está al lado de los protones. Este descubrimiento de todas formas no fue demasiado inesperado, ya se había propuesto que se tenía que descubrir. ¿Por qué? Pues porque los antiprotones que están ahí se forman al chocar protones, o sea, rayos cósmicos, que son protones, al chocar con la atmósfera, resulta que de vez en cuando se crea un antiprotón. Y claro, el antiprotón, si sale para arriba, si sale rebotado, pues se queda luego enganchado en el campo magnético. Y así es como se han formado. O sea que no era un resultado totalmente inesperado. Pero de todas formas muy interesante. Aquí está el otro detector, el que está en la Estación Espacial Internacional. Se llama espectrómetro magnético alfa, AMS2. Y su cometido principal es buscar núcleos de antiátomos en el espacio. Bueno, esto era durante los primeros años. Pero como no encuentran nada, pues ahora también dicen que están buscando a ver materia oscura y están así, en fin. Pero lo cierto es que si esperan haber encontrado algún núcleo, o sea, mayor, como decía, mayor que el antiprotón, claro,
Y por eso se llama de más alfa, porque estaba deseoso de encontrar una antipartícula alfa, claro. Aquí fue cuando se lanzó el detector AMS, que fue a bordo del transbordador espacial Endeavour, y fue en el año 2011. No sé si fue el último viaje del Endeavour, me parece que fue el último. Bueno, ahora vamos a decir un par de palabras sobre los aceleradores de partículas, donde también se producen muchísimas partículas y antipartículas. Son instrumentos que usan campos eléctricos y magnéticos. Con los campos eléctricos aceleran las partículas y con los magnéticos las confinan en haces, las ponen en su sitio, digamos. Y además las aceleran hasta velocidades casi como c, que es como llamamos a la velocidad de la luz en el vacío. Cuando van a esas velocidades tan fuertes, entonces se hace colisionar las partículas, ya sea contra un blanco fijo, que suele ser de metal, o ya sea unas partículas contra otras. Eso se hace en aceleradores circulares. Se hacen unas partículas que van girando en una dirección y otro haz de partículas en otra dirección, y en puntos donde están colocados detectores, ahí se les hace chocar, para que los detectores puedan ver qué es lo que ocurre, ¿no? Cuáles son los productos, y los pueda analizar. Aquí la pregunta: ¿por qué se crean partículas nuevas al colisionar unas partículas con otras, contra otras? Eso dije la mitad antes, solo dije la mitad. Bueno, se debe a la conjunción de dos resultados fundamentales. La fórmula de Einstein, eso fue lo que dije antes, porque tiene energía suficiente para crear masas, pero además porque las partículas elementales son excitaciones de los campos cuánticos. Los campos cuánticos llenan todo el espacio, llenan todo el universo, por lo cual una partícula aparece, o sea, se crea si su campo cuántico es excitado. Esto es como el famoso ejemplo del estanque, el agua que está en reposo en un estanque. Dice, si tiras una piedra, lo excitas y salta, ¿no? Salta el agua. Pues lo mismo pasa con las partículas elementales. Si excitas su campo cuántico, aparece la partícula. Hay un campo cuántico distinto para cada tipo de partícula, con la salvedad de que partícula y su antipartícula tienen el mismo campo. Por eso también es una de las razones de que muy a menudo se crean al mismo tiempo los pares, partícula-antipartícula. Muchas veces aparecen a la vez, porque son el mismo campo. Bueno, aquí tenemos una fotografía del complejo de aceleradores del Fermi, del Laboratorio Nacional Fermi en Estados Unidos. Lo llamamos Fermilab. Está a 50 kilómetros de Chicago. Bueno, se ve desde arriba, o sea, esto se ve perfectamente los anillos, ¿no?, de los aceleradores. Y este acelerador de aquí, de atrás, es el famoso, fue muy famoso Tevatron, que fue el acelerador más potente del mundo durante muchos años. Luego lo desbancó el LHC del CERN, pero hasta entonces tuvo muchos años, fue el más potente. Y lo pongo aquí por una curiosidad también, porque es que lo que hacía colisionar el Tevatron, lo que aquí hacía colisionar eran protones contra antiprotones. O sea que aquí se usaban el LHC del CERN, por cierto, lo que ha estado haciendo colisionar han sido protones contra protones, pero esto era contra antiprotones. Ese edificio chiquitito que se ve aquí, pues es donde los despachos de los científicos, y no es pequeñito, es muy grande. Es que este acelerador tiene 7 kilómetros casi de circunferencia, o sea que... Y aquí vemos el edificio que se llama Wilson Hall, que es muy bonito además, es un sitio precioso, Fermilab. Bueno, vamos a ver un poco cómo se descubrieron las partículas principales de la antimateria. Bueno, un momento que me voy a poner aquí con el aire acondicionado, estoy quedando un poco... Yo, si no quitarlo el aire acondicionado, está muy fuerte. Por favor, vamos a continuar. Ya. El intermedio del aire acondicionado. Bueno, pues en 1932, Carl Anderson, que estaba haciendo la tesis, era un estudiante en la Universidad de Berkeley, pues estaba investigando en su laboratorio allí las cascadas de radiación cósmica. Esto lo hacían con unas cámaras chiquitinas de niebla
y que captaban, pues cuando entraban partículas con carga eléctrica, pues las veían las trazas, parecido a la foto que vimos antes, ¿no? Entonces, lo que se dio cuenta es que había unas trazas que eran como si fueran de un electrón, pero giraban del revés. Porque claro, esas cámaras tienen su campo magnético, lo mismo que antes, para que las partículas con carga den vueltas. Y se dio cuenta de que es que giraba del revés. Entonces le llamó como un electrón positivo, por eso le llamó positrón, electrón positivo. Y bueno, él se atrevió a publicarlo él solo porque su jefe no se lo creía. Y gracias a eso, bueno, le dieron el premio Nobel. Bueno, a su jefe, por cierto, más adelante también por otros jefes que descubrió el jefe, pero que es, en este caso el jefe decía que era un protón, por eso. Bueno, el caso es que así se descubrió la primera partícula antimateria. La verdad es que no se descubrió, ya se había descubierto, pero es que nadie lo había publicado. O sea, no sabían lo que era y no le hacían caso, porque varios años antes, incluido el matrimonio Joliot-Curie, o sea, es que como la radioactividad natural también aparece, pues ya habían visto esas fotos, pero no habían hecho caso, ¿eh? O sea que este chico fue el primero que lo publicó y por eso pues es el descubridor oficial. Bueno, es interesante también notar que los antielectrones habían sido postulados por el físico teórico Paul Dirac en 1930 para interpretar las soluciones de energía negativa de su famosa ecuación. La ecuación de Dirac es la que explica el movimiento de los electrones que van a grandes velocidades. Y la escribió él en 1928. Entonces se dio cuenta de que había otra solución, o sea que además de describir a los electrones, también describían algo muy raro que eran como unas partículas de energía negativa. Bueno, pues se tiró 2 años haciendo propuestas de que podía ser eso, hasta que se le ocurrió, en 1930 o 31, se le ocurrió pensar que a lo mejor eran partículas igual que el electrón, pero con la carga eléctrica opuesta. O sea, en vez de ser negativa, era positiva. Y eso fue, o sea, poco es cuando lo descubrió Carl Anderson, poco tiempo después. Bueno, en los años siguientes se descubrieron varias partículas y antipartículas más en las cascadas de rayos cósmicos, como por ejemplo los muones, muones y antimuones, piones y antipiones y tal. Ahora, el antiprotón, que era la antipartícula más buscada, esa se tardó 22 años en descubrirse y fue producida de forma artificial en un acelerador. Es decir, no se descubrió en los rayos cósmicos. La producieron en un acelerador que se llamaba el Bevatron de Berkeley en 1955. Y esto lo hicieron haciendo colisionar protones, protones contra un blanco de cobre. Y ahí, ¡pum!, pues aparecieron los antiprotones. Y un año después, los investigadores de la puerta al lado, os digo porque también de allí, del mismo sitio, pero no eran los mismos, era otro grupo, se les ocurrió usar ahora ya los antiprotones, ¿verdad? Como sabían ya cómo había que obtenerse antiprotones, pues dijo, pues vamos a hacer chocar antiprotones con protones a ver si salen los neutrones. Y efectivamente salieron los antineutrones. Y así fue como se descubrió el antineutrón, un año después, también en el Bevatron, pero por colisiones protón-antiprotón. Bueno, aquí está Anderson, Dirac y la estela del positrón. Tanto Carl Anderson, el de arriba, como Paul Dirac, el de abajo, eran jovencísimos, hay que decirlo, eran jovencísimos. Y esta es una instantánea de estas que tenía la estela del revés, ¿no? Que era la estela porque tenía carga positiva. Esto de aquí es una placa de plomo que la meten para luego diferenciar si la partícula ha venido de arriba o ha venido hacia abajo, porque hay partículas que se crean de un choque y salen para arriba rebotadas. Entonces por eso tienen que poner esas placas para saber, porque el plomo, como absorbe bastante el movimiento de la partícula que llega, hace que luego el radio de la curva esté más cerrado, o sea, la partícula la frena, vamos, es lo que se ve. A mí se ve perfectamente. Aquí está más abierto el radio de la trayectoria, aquí más cerrado. Y por eso, porque el plomo la ha frenado. Bueno, vamos a repasar un poco los experimentos con átomos de antimateria. Vamos a ver. Como todos sabrán, ustedes, la materia que percibimos en el mundo está constituida por átomos, ¿eh? Todos los sólidos, los líquidos, los gases están formados por átomos. Estos a su vez están construidos por partículas, protones y neutrones en el núcleo y electrones en la corteza no electrónica. Ahora bien, los protones y neutrones, pues desde hace bastantes años se sabe que no son elementales, están formados por quarks.
De hecho, el protón está formado por 3 quarks, bueno, de valencia, más complicado el tema. El protón está formado por 2 quarks U y 1 D, y el neutrón por un quark U y 2 D. El U y el D son como lo han llamado en inglés del up y down, arriba y abajo, significa. Bueno, les han llamado así. Bueno, los antiátomos, por tanto, están formados por antipartículas. Son lo mismo, solo que aquí todo es anti, todo lleva el antidelante. Pues antiprotones, antineutrones en el núcleo, antielectrones en la corteza. Ahora bien, esto es muy importante, no sabemos si existen antiátomos en la naturaleza. O sea, los que conocemos los hemos creado nosotros en laboratorios, pero no sabemos si existen en el universo antiátomos. Bueno, y los antiprotones y antineutrones lo mismo, están compuestos por antiquarks. El antiprotón pues son 2 antiquark U y un antiquark D, y el antineutrón es un antiquark U y 2 antiquark D. Bueno, el átomo más simple es el del hidrógeno, ¿verdad? Porque tiene solamente en el núcleo un protón y luego un electrón dando vueltas, más o menos vueltas. Lo digo porque en mecánica cuántica sabemos que no, realmente no queden vueltas, pero se dice así por simplicidad. Bueno, pues el antiátomo más simple obviamente pues es el de antihidrógeno, ¿no? Que se pone H con una barra arriba, que tiene un antiprotón en el núcleo y un positrón en la corteza, es decir, un antielectrón. Aquí sería, bueno, un esquema, esto no está a escala en absoluto, sería el átomo de hidrógeno a la izquierda, el de antihidrógeno a la derecha. No está a escala porque en realidad la distancia entre el núcleo y el electrón, en su caso, o el positrón, es unas 100.000 veces o 150.000 veces lo que mide el núcleo. O sea que es mucha distancia está. Comparado con el tamaño del núcleo está a muchísima distancia. El electrón en un caso y el antielectrón en el otro. En el caso del antiátomo. Aquí es otro ejemplo, un átomo de helio y de antihelio, ¿no? Pues el de helio tiene 2 protones y 2 neutrones, o sea que es una partícula alfa en el núcleo. Y el de antihelio, pues eso, 2 antiprotones y 2 antineutrones. Es una partícula antialfa en el núcleo. Bien. La investigación con antiátomos en realidad empezó en el año 2000, cuando se construyó en el CERN el desacelerador de antiprotones AD. AD, que es en inglés Antiproton Decelerator. Y se construyó para poder crear átomos de antihidrógeno. Y después de crearlos, claro, poderlos analizar y en especial analizar si se comportan exactamente igual que los átomos de hidrógeno. Ocurre lo siguiente, cuando se crean los antiprotones van muy deprisa, van casi a la velocidad de la luz cuando se crean. Entonces, claro, si uno los quiere juntar con antielectrones para que se formen átomos, pues lo tiene muy mal, se van tan deprisa. Y por eso es por lo que hay que frenarlos, hay que frenarlos. Por eso se creó ese desacelerador de antiprotones. Y lo instalaron en una gran sala que se llama el hall del AD, y ahí pusieron varios experimentos. Esos experimentos les suministran los antiprotones para que formen átomos, ¿no? y los investiguen. Los experimentos operando allí en el hall de AD se llaman ATRAP, Alpha, SACUSA, BASE y AEGIS. Y por cierto, BASE es el único experimento que no construye antiátomos. Lo que hace es que estudia solamente los antiprotones, estudia el momento magnético y saca muchos decimales sobre el momento magnético de los antiprotones. Pero estos experimentos ahora se pararon en el 2018, en septiembre, porque un poco después se pararon todos los aceleradores del CERN. Y no se van a comenzar los aceleradores del CERN hasta el 2021. O sea que hasta 2021 no se van a reanudar estos experimentos. Y cuando se reanuden, pues empezará otro nuevo, que ya lo han instalado, que se llama LLEVAR, y pondrá otro desacelerador ELENA, que también está terminado, lo van a unir al anterior, o sea, van a poner uno detrás de otro, para que puedan desacelerar mucho más los antiprotones, porque todavía van muy deprisa. Los experimentos que se realizan son sobre todo de espectroscopía, tanto láser como microondas. Lo que quieren es comprobar si la estructura de los niveles de energía de los átomos de antihidrógeno es idéntica a la estructura de los átomos, de niveles de energía de los átomos de hidrógeno. Y eso hace inducción de transiciones espectroscópicas, energéticas. Bueno, eso se bombardea el átomo con luz. Entonces, si es una frecuencia que se llama resonante, el electrón
o el antielectrón, el que sea, pues sube de nivel y luego vuelve a bajar emitiendo fotones. Eso es lo que da espectroscopía. De momento, todos los experimentos muestran que los niveles energéticos del átomo de antihidrógeno son idénticos a los niveles energéticos del átomo de hidrógeno. De momento eso es lo que han encontrado, que no hay diferencias. Y también se intenta dilucidar si los átomos de antihidrógeno caen en el campo gravitatorio terrestre con la misma aceleración que la materia normal. Es decir, si la antimateria participa de la universalidad de la caída libre. Esto... Aquí tenemos... O sea, un átomo caería igual un átomo de antimateria que un átomo de materia. Pues eso es lo que tienen que verlo. Creemos que sí, que va a tener que ser. Pero incluso hay algunos muy aventurosos que dicen que a lo mejor incluso la antimateria se siente repelida gravitacionalmente por la materia. O sea, que dicen que a lo mejor, en vez de caer, a lo mejor resulta que suben, Por eso a la derecha, ahí decimos, es un signo de interrogación, ¿no? Si el átomo, eso es un antiátomo, ¿no? El centro, el núcleo es negativo, y aquí está el electrón. El antiátomo sube o baja por la gravitación de la Tierra. O sea, ¿siente gravitación atractiva o repulsión? La inmensa mayoría de nosotros cree que va a bajar. O sea, porque además por la relatividad general debe ser así. No contempla que haya repulsión. Bueno, el problema de la simetría materia-antimateria tiene su origen realmente en que creemos, los científicos, que las partículas y las antipartículas se crearon en cantidades idénticas después del Big Bang, o sea, al comienzo del universo. Si no creyéramos eso, no habría problema. Pero como nos creemos que se crearon en cantidades idénticas, pues ese es el problema, porque claro, después de haberse creado, como el universo era muy pequeño y muy caliente, pues se tenían que haber aniquilado unas con otras. Y era muy chiquitito, o sea que no había sitio para escaparse, digamos, ¿no? Y de ahí viene el problema, que si no... ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué todo lo que vemos... ¿Por qué está aquí toda la materia que forma el universo? ¿Por qué no se aniquiló contra la antimateria? O sea que la simetría materia-antimateria, en realidad se puede formular más bien diciendo ¿por qué la materia no se aniquiló con la antimateria? Porque la antimateria es posible primordial. Estamos hablando de lo que ocurrió al comienzo del universo. Eso es la materia primordial y la antimateria primordial. Entonces, si la antimateria primordial se aniquiló, que es posible, es posible, ¿cómo que no se aniquiló la materia primordial? ¿Por qué existe, ¿no? El universo que conocemos? Bueno, pues eso es el problema, y es un problema bastante acuciante en física de partículas y en cosmología. Sabemos, por la radiación cósmica de fondo, la radiación que hay de microondas, sabemos que tras la aniquilación protón-antiprotón, que fue como un segundo después del Big Bang, de la gran explosión, por cada protón primordial que sobrevivió, miles de millones sucumbieron a la extinción junto con la misma cantidad de antiprotones primordiales. Eso se sabe porque se ve cuántos fotones hay. Como se ve cuántos fotones hay, esos fotones provienen de la aniquilación protón-antiprotón, principalmente, pues por eso se sabe lo que pasó. O sea, fue una extinción tremenda, ¿no? Por eso se le llama la gran aniquilación. Bueno, pues ese protón que sobrevivió, el pobre, ahí quedó inmerso en un baño de miles de millones de fotones. Y 380.000 años después del Big Bang dieron lugar a la radiación de fondo de microondas, que le llamamos CMB, que es la que observamos en la actualidad. Bueno, así que la antimateria primordial es probable que desapareciera en su práctica totalidad. Y la antimateria que observamos es secundaria, es la que se forma en colisiones. Se forma en colisiones, procesos reactivos, etc. Como consecuencia, esto es lo que dije antes, que el problema es realmente de la simetría materia-antimateria, es por qué no desapareció la materia ordinaria. Entonces, algo tuvo que suceder antes de la gran aniquilación, algo, para que se generara un pequeño excedente de partículas sobre antipartículas. Un pequeño excedente. Y claro, con ese pequeño excedente pues no se pudo aniquilar, porque no había nadie con quien aniquilarse. Y ese pequeño excedente pues fue lo que dio lugar luego al universo material tal como lo conocemos. Hay una cosa que sabemos desde los años 60, que fue al principio un shock, luego ya nos hemos acostumbrado en física de partículas,
y es que las partículas y sus antipartículas no se comportan siempre de manera idéntica. O sea, dejando de lado, claro, que son al inverso el uno del otro, pero dejando eso de lado, resulta que no se comportan igual. En algunos casos se desintegran con diferentes ritmos de desintegración, ¿eh? Como ocurre pues con partículas que se llaman electrón tau, los mesones K0 y todos los mesones de tipo B. Los mesones son partículas compuestas, formadas por un quark y un antiquark. Bueno, pues eso, que se desintegran de forma como por un canal, digamos, por el mismo canal de desintegración, se desintegran con ritmos distintos. Las partículas cuando se desintegran pueden hacerlo de diversas maneras, y cada manera se llama canal de desintegración. Entonces, las partículas y las antipartículas se desintegran con canales que también son antipartículas el uno del otro. Eso es, son antipartículas el uno del otro. Se llama que son, bueno, simétricos bajo la simetría CP. El caso es que existe esta violación de la simetría CP, porque la simetría CP es lo que te convierte en una partícula en antipartícula, y si no se comportan igual, pues es que esa simetría está rota. El físico Sájarov, que era soviético, propuso 3 condiciones para que los procesos entre las partículas puedan generar un excedente de materia. Bueno, estas 3 condiciones, una es que haya violación de la simetría CP, precisamente, otra violación de la simetría bariónica, y otra es que los procesos ocurran fuera del equilibrio térmico. Bueno, esto no lo voy a explicar, pero el caso, lo que es interesante es que estas condiciones se cumplieron, de hecho, durante la expansión primordial de nuestro universo, ¿no? Se cumplieron las condiciones para que haya un excedente de materia. Pero el problema es que ese excedente sería muchísimo más pequeño que el que realmente hay. O sea, esas condiciones no producen la cantidad necesaria de materia que explique el universo que existe, en el que existimos, ¿no? Por tanto, la creación de protones, neutrones y electrones primordiales, esto se llama bariogénesis y electrogénesis, esto constituye uno de los problemas más acuciantes de la física de partículas y de la cosmología, como dije antes. Y esto nos lleva al tema de si pudieran existir antiestrellas, antigalaxias. Bueno, las estrellas y galaxias solo se pueden formar con materia primordial, de la que se creó al comienzo del universo. Por tanto, si existieran antiestrellas, tenía que ser que habría sobrevivido antimateria primordial. O sea, con la antimateria secundaria no se pueden crear estrellas, tiene que ser primordial, creada justo al comienzo del universo. Entonces, aquí hay un par de cosas interesantes. Primero, que en 1933 Dirac, que habíamos dicho antes, ya puso de manifiesto en su discurso al recibir el premio Nobel que no se podrían diferenciar las estrellas de las antiestrellas a juzgar por la luz que emiten, a juzgar por el espectro electromagnético. Es idéntico. En principio debe ser idéntico. Incluso se atrevió a sugerir que la mitad de las estrellas que vemos podrían ser en realidad antiestrellas, ¿eh? Pero bueno, hoy en día sabemos que el dominio de la materia sobre la antimateria es aplastante. O sea, hoy en día lo sabemos. O sea, no puede ser que la mitad ni la cuarta parte de las estrellas que vemos fueran de antimateria. Eso no puede ser. Pero, sin embargo, ahora veremos que tampoco podemos totalmente cancelar, digamos, como si descartar totalmente la posibilidad de que existan, y ahora lo vamos a ver. Una cosa que quiero decir es que cuando Dirac dio este discurso no se conocían los neutrinos. Una estrella como el Sol, una estrella normal, emite también neutrinos, mientras que una antiestrella, al hacer la combustión, emitiría antineutrinos. Es decir, que si el Sol emitiera antineutrinos sería una antiestrella, no una estrella, no, pero emite neutrinos. O sea que efectivamente la luz es la misma. Las estrellas y antiestrellas emitirían la misma luz, pero unas emiten neutrinos y las otras antineutrinos. O sea que por ahí sí se las puede detectar. Ahora, no tenemos detectores hoy en día que podamos ver una estrella y sepamos si emite neutrinos o antineutrinos. Como no lo tenemos, pues no podemos... El Sol sí, el Sol porque lo tenemos muy cerca. Ahí sabemos que emite neutrinos, ¿eh? Pero, o sea, quiero decir que sí que se pueden distinguir, ¿eh? Pero no está a nuestro alcance de nuestra tecnología en este momento distinguir si una estrella emite neutrinos o antineutrinos. Bueno, las observaciones astronómicas que tienen que ver con poner cotas sobre cuánta antimateria podría existir o si pueden existir antiestrellas, etc.
Esas observaciones se encuadran en tres frentes. Uno se llama radiación cósmica difusa de fondo de rayos gamma. La otra se llama radiación cósmica de fondo de microondas. Y lo otro es lo que hemos hablado de los rayos cósmicos que están por el espacio. Bueno, pues resulta que las dos primeras, estas radiaciones cósmicas, las dos lo que hacen, o sea, si existieran zonas apreciables de antimateria por el espacio, antimateria primordial, o sea, por ejemplo, eso, antiestrellas, antigalaxias, se piensa que se tenían que ver fronteras de aniquilación, de dominios de materia y de antimateria por el universo, se tendrían que ver fronteras de aniquilación. Entonces, como no se observan ni en la radiación cósmica difusa de fondo de rayos gamma ni en la otra, pues no se puede, o sea, eso no descarta que puedan existir, no lo descarta, pero sí se pone límites, claro, pone cotas a la abundancia que puede haber de antimateria, ¿no? Entonces, la abundancia es muy pequeña, o sea, si existe antimateria primordial, tendría que ser algo así como un antiprotón por cada decena de millones de protones, o sea, una abundancia muy pequeña, lo que podría. Y eso lo predicen algunos modelos teóricos propuestos por diversos grupos de investigación de cosmólogos y de astrofísicos. Pero eso podría significar, aunque fuera mucho menos que la materia ordinaria, podría significar que existen antiestrellas, podría ser. Siempre que haya sobrevivido antimateria primordial, pues existe esa posibilidad de que existan antiestrellas. Ahora, tendrían que estar en pequeñas cantidades en nuestro universo, incluso en nuestra galaxia podría haber alguna antiestrella, pero tendrían que ser en pequeñas cantidades y suficientemente aisladas de la materia. Claro, la distancia entre las estrellas y los cúmulos son enormes, y hay mucho vacío, es un vacío enorme el que hay, o sea que no es impensable que pudiera existir algo. Y hay muchos artículos escritos además, o sea, no lo estoy diciendo porque se me ocurre a mí, es que hay muchos artículos escritos sobre esta posibilidad. Ahora, en el caso de que hubiera antiestrellas, naturalmente, pues también habría antiplanetas, antiminerales, antiagua, antiaérea, antiseres vivos, sería todo igual. ¿Y qué pasaría si existiera una civilización tecnológica antimateria? Bueno, pues si existiera, ¿verdad?, antihumanoides, pues obviamente no podríamos visitarnos unos a otros, pero podríamos comunicarnos por radio, por vídeo, porque las ondas electromagnéticas son las mismas. Ahí sí podríamos comunicarnos de manera amistosa. De manera menos amistosa, pues lanzando ahí una piedra, o sea, un trozo de antimateria, si lo lanzamos en un planeta en materia, pues claro, la que organizaría, ¿no? O sea, quiero decir que hay intercambio de información, pero la amistosa es con ondas electromagnéticas, y la menos amistosa pues puede ser lanzándonos piedras, vamos, los unos a los otros. O un paracaidista kamikaze, ¿no? Que venga aquí un paracaidista kamikaze de antimateria, ¿no? Y se lance, pues sale, el planeta este quedaría muy mal después de la explosión, ¿no? Bueno, finalmente vamos a ver las aplicaciones médicas y tecnológicas de la antimateria. Vamos a ver. ¿Qué tiempo me queda? Bueno, la aniquilación de los electrones de la materia biológica con antielectrones, con positrones, provee una de las técnicas de imagen más importantes que se usan en los hospitales. Es la famosísima tomografía por emisión de positrones, PET, en la cual se inyectan al paciente, se le inyectan fármacos que tienen isótopos radiactivos de vida muy corta. Claro, porque no quieres que el paciente se tire un año radiando, ¿no? Tiene que ser pues unas horas la vida del isótopo radioactivo. Entonces, se le inyecta en el cuerpo, entonces sale el antielectrón y se aniquila, claro, con un electrón del cuerpo. Y al aniquilarse, se emiten dos rayos gamma, o sea, dos fotones de alta energía, bueno, no tan alta, pero suficientemente alta. Y esos fotones, que son rayos gamma, son detectados por el aparato. Salen exactamente en sentidos contrarios, el uno del otro. Entonces el aparato, el tomógrafo, pues lo detecta, y con esa información de las detecciones que va haciendo, pues va formando una serie de láminas que luego esa serie de láminas se combinan formando una imagen en 3 dimensiones. Bueno, pues aquí estaría el aparato y una persona entrando o saliendo. Es el escáner PET.
Este escáner puede seguir procesos biológicos tales como flujo de sangre, metabolismo, transmisión neuronal, el crecimiento de tumores. Bueno, pues por eso estas técnicas pues están muy indicadas para investigar el cerebro, todo lo que tiene que ver con el cerebro, y los tumores también, para hacer imágenes de 3 dimensiones de los tumores, ver el crecimiento, etc. También se usan estos escáneres en la industria farmacéutica, para estudiar el medicamento en el cuerpo, claro. Lo mismo me van viendo a ver el metabolismo y cómo afecta el medicamento. En el futuro se va a usar también antiprotones como terapia contra tumores. Hoy en día, desde hace ya muchos años, se usan protones para radiar tumores. Pero en el futuro todavía no se hace, se usarán antiprotones porque hará falta muchos menos. Porque como tienen capacidad destructiva mucho mayor, claro, el antiprotón se aniquila con el protón, que tiene capacidad mucho mayor, pues va a hacer falta mucho menos antiprotones de lo que ahora hace falta protones, y hará menos daño a las células sanas. Pues estas son las imágenes PET indicando demencia. Esto es de un hospital de Kansas. Yo naturalmente no sé interpretar esto, pero esas son las láminas que decían, ¿no? Que las va haciendo el escáner. Ahora, en el aspecto ya tecnológico, fuera de la medicina, la radiación con positrones, también con antimuones, en algunos casos, pues se usa mucho para estudiar materiales con propiedades tecnológicas de interés, como es la ferroelectricidad, superconductividad, magnetoresistencia, y también lo usan para estudiar materiales semiconductores, que estos se usan en paneles solares y en dispositivos electrónicos en general. También se usa esta radiación con positrones y antimuones para obtener imágenes del interior de algunos materiales. Y esto tiene finalidades varias. Por ejemplo, analizar procesos de interés industrial. Pues, imagínense, el fluir del aceite dentro de una máquina, dentro de los motores. También ver residuos nucleares dentro de una habitación. También las imágenes del interior de los materiales para sondear escalas subnanométricas. Nanométrica significa una milésima de milésima de milésima de metro, 6 a la menos 9. Eso es el nanómetro. Entonces se radia también con positrones para sondear esas escalas, pues muchas cosas. Por ejemplo, eso, los biopolímeros. Que estos biopolímeros también tienen muchos usos, pero también en la industria médico-farmacéutica, porque hay fármacos que tienen esas dimensiones, que son muy pequeños. Y también se usa para hacer imágenes de dentro de los cristales, para ver, por ejemplo, encontrar en los cristales defectos estructurales, defectos de su estructura. Bueno, ya para terminar, está una pregunta, ¿no? que tiene que ver con algunas novelas de ciencia ficción y películas. ¿Podemos utilizar la aniquilación materia-antimateria como fuente de energía para cubrir las necesidades de la vida diaria, ¿no? De nuestro día a día? Bueno, a semejanza de lo que hacemos con la energía nuclear, pues la respuesta es que no, en absoluto. ¿Por qué? Pues por 2 razones. Una, que con la tecnología actual solo se pueden producir cantidades muy pequeñas de antimateria, tanto de antiprotones como de antielectrones, muy pequeñas. Y además, lo que se produce esas cantidades es a costa de un esfuerzo enorme, gigantesco, tanto energético, tecnológico como financiero. Por ejemplo, la aniquilación de todos los antiprotones producidos en un año en el CERN, que es del orden de 10 a la 13, o sea, un 1 con 13 ceros detrás. Bueno, pues la aniquilación de todos ellos con la misma cantidad de protones suministraría solo la energía necesaria para mantener encendida una bombilla de 100 vatios durante 30 segundos. Eso con todos los antiprotones creados en un año en el CERN. Y por otro lado, o sea, por un lado esto, pues que tenemos cantidades irrisorias de antimateria y a fuerza y a costa de un gran esfuerzo y de mucho dinero además. Pero es que por otro lado, para producir un solo gramo de antiprotones, que antes decíamos que un solo gramo al aniquilarse con materia produciría una bomba pues como 3 veces la bomba de Hiroshima, eso es verdad. Pero ¿cuánto tardaríamos en tener un gramo de antiprotones, en producirlo? ¿Cuánto tardaríamos? Aquí está. Para producir un solo gramo de antiprotones en el CERN, usando la tecnología actual, se necesitarían 60.200 millones de años. O sea, más de 4 veces la edad del universo.
O sea que esa película, ¿no? Que no quiero ni mencionarla, pero voy a mencionar que aparece alguien que va al CERN a robar antimateria, porque quiere tirarlo en el Vaticano, ¿no? Y que explote el Vaticano. Pues es que no sabe lo que está diciendo. ¿No? O sea, es algo absolutamente... Bueno, pues ya está. Y aquí simplemente decir que en el libro, bueno, esto es medio chiste, pero es verdad, que también explica cómo calcular la conversión entre bombas atómicas y bombas de antimateria. Están los cálculos para que le guste el armamento, pues lo puede ver allí y ya está, he terminado. Magnífico.